Hola, ¿cómo están? Otra vez con ustedes para compartir estas charlas que todos los días tenemos sobre temas de discipulado. Temas que seguramente vos conocés, pero que es bueno recordarlas, refrescarlas, para que podamos corregir algunos aspectos de nuestra vida y que nos ayuden a poder vivir realmente esa vida en abundancia que Jesucristo propone darnos. Y hoy escogí un pasaje que hemos visto en estos últimos días, que se encuentra en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, donde dice que Pablo había pedido que le quitara al Señor una aflicción. Y varias veces había insistido en esto. Y la respuesta fue: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero hoy quería que nos explayemos un poco y que analicemos la conclusión que saca Pablo de esta respuesta que le da el Señor. Te basta con mi gracia. Dice Pablo: por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezcan sobre mí el poder de Cristo. Y yo quería hoy compartir con vos lo que significa depender de Dios. En estos tiempos de aislamiento, ayer justamente el gobierno central, a través de nuestro presidente Alberto Fernández y del gobernador de la provincia de Buenos Aires y del jefe de gobierno de la ciudad, decidieron implementar medidas aún más estrictas de aislamiento para que estemos más tiempo encerrados. Y esto significa que ya no podemos depender de muchos hermanos, de muchas hermanas, de nuestros trabajos, y todo esto genera un desasosiego, una intranquilidad. Yo quería hoy compartir con vos lo que significa realmente depender de Dios. Yo sé que no es fácil, porque a mí tampoco me resulta fácil, pero depender de Dios implica renunciar muchas veces a la seguridad que nos ofrecen algunas personas que nos asisten. Depender de Dios significa esperar la ayuda y la provisión de Dios según su voluntad, abandonándonos a su fiel cuidado. Significa ya no depender de lo que nos rodea, de nuestras seguridades, sino esperar que su provisión y su cuidado esté en cada uno de nosotros y en nuestra familia, por supuesto. Ahora, esto, como les decía, no es fácil. Esto requiere desarrollar la capacidad de depender enteramente de Dios, depender totalmente de Él. Y es cierto que Dios puede usar a otras personas para suplirnos, para consolarlos, para auxiliarnos, pero entendemos que todo eso también proviene de Él. Y nuestra confianza está puesta en lo que Dios hace y no en la acción que hacen otras personas en nuestro favor. Y en este proceso podemos experimentar muchas veces soledad, sensación de abandono, pero nuestro Dios bondadoso no se ha olvidado de nosotros. Él está cercano a nosotros e incansablemente está obrando a favor de nosotros. A pesar de que no sea evidente y no siempre percibible, esta es una verdad escritural, validada en la vida de muchos siervos de Dios. Es una verdad que, aunque no lo veamos, el Señor siempre está a nuestro lado. Y esta verdad necesitamos que sea parte de nuestra vida. Necesitamos convencernos de esta verdad. Necesitamos arraigarnos de esta verdad. Que aunque no lo veamos, aunque nos sentamos solos, Dios está con nosotros. Y en este proceso de aprender a depender de Dios, muchas veces sentimos dolor, angustia, desasosiego. Incluso puede ser doloroso. Porque para que todo esto proceda, se necesita la destrucción de nuestra autosuficiencia,
de nuestra voluntad independiente, de nuestro egocentrismo, de nuestras opiniones propias, intereses particulares, sabiduría que hemos adquirido, métodos humanos, moralidad, incluso religiosidad, entre otras cosas. Y este proceso no está exento de quebrantamiento. La Biblia nos presenta también al Señor como el alfarero, ¿no? El alfarero que moldea con el barro las obras que va a hacer. Y Dios, precisamente como el gran alfarero, utiliza el quebrantamiento de nuestra vida para ablandarnos también. Así como el alfarero ablanda el barro y lo amasa, también el Señor muchas veces necesita ablandarnos. Pero no tengamos temor. Pareciera que el taller del alfarero nos produce terror, ¿eh? Muchas veces algunos para ir al odontólogo, al dentista, tienen terror. Pero muchas veces también entrar al taller de nuestro alfarero para que Él nos moldee nos da terror. Somos renuentes a entrar al taller del alfarero, pensando que Él nos herirá. Pero sabemos todos que el alfarero solo quiere perfeccionarnos, que nuestro divino alfarero es tierno y amoroso. El alfarero divino es experto en moldear el barro. Él no se equivoca, solo necesita que el barro sea moldeable, sea quebrantado, hasta el punto de su suavidad perfecta para que luego, con toda la sabiduría y poder divino, restaure por completo nuestras vidas. Dios es suficiente para toda necesidad. No hay circunstancia que estemos viviendo que Él no sea capaz de comprender y atender con eficacia. No hay necesidad para la que Él no esté habilitado para suplirnos. En Él son suplidas todas y cada una de nuestras más profundas necesidades y carencias de toda índole, sean estas financieras, de salud, de familia, ministeriales. Cristo se nos presenta como el complemento perfecto para cada una de nuestras necesidades. En Él estamos más que completos, porque Él es nuestra plenitud para nuestras necesidades. Dice Pablo escribiéndole a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 10, y en Él, es decir, en Cristo, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. En la Reina Valera dice, y vosotros estáis completos. Otras versiones dice, estáis llenos en Él. Hay un potencial extraordinario en nuestra debilidad. La debilidad humana atrae a Dios como un imán atrae a los metales. Él no se puede resistir ante la debilidad humana. Su vocación de alfarero, de constructor de alma, lo impulsa en pos de nosotros, cuando huele, cuando ve, cuando siente nuestra necesidad. Ahora bien, la clave para experimentar la fuerza y el poder sobrenatural y liberador de Dios en nuestras vidas está en el reconocimiento de nuestra debilidad personal. Todo el tesoro que tenemos está en vasos de barro. Ninguna debilidad limita el poder divino. Por eso no nos fijemos tanto en el vaso, en el recipiente. Si solo nos fijamos en el recipiente de barro, que somos nosotros, nos desanimamos. En cambio, lo que vale y hacia lo que nosotros tenemos que dirigir nuestra atención es hacia el tesoro que contiene el barro. Esto es a Cristo, que cada uno de nosotros llevamos nuestro. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, refiriéndose a Cristo y a su evangelio. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios
y no de nosotros. Por eso, mis hermanos, la confianza de nosotros los cristianos no debe estar basada en el material del que está hecho el barro. Vale decir, su capacidad, su inteligencia, su fuerza de voluntad, su educación, sus posesiones materiales, sus títulos, sino en el tesoro que la vasija privilegiadamente guarda. No somos la fuente de nuestra fortaleza. Por eso Jesús en Juan 15 dice, separados de mí, nada pueden hacer. Y Pablo afirma, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. 2 Corintios 3:5. Por eso, mis hermanos, nuestra fortaleza viene de Dios y se manifiesta en medio de nuestras debilidades. Como seres humanos, muchas veces somos débiles y vulnerables para afrontar las circunstancias que, como las que estamos viviendo, nos conduce a retos que parecen insostenibles, que parecen invencibles. Advertimos muchas veces nuestras pobrezas y nuestras flaquezas, nuestros límites, la insuficiencia ante las tareas que a veces Dios nos confía, la incapacidad para responder plenamente a las exigencias a las que hemos sido desafiados, la impotencia frente a situaciones como las que estamos viviendo que nos superan. Pero podemos aprender a depender en la suficiencia de Dios, en su poder, en su sabiduría, en su soberanía. Y entonces la victoria estará asegurada, no por lo que nosotros somos capaces de hacer, sino por lo que Él hará en favor nuestro y a través de nosotros. Y en este proceso de ser quebrantados por Dios, de ser moldeados para aprender a depender totalmente de Él, Dios nos utiliza también para ministrar con nuestra experiencia a otros, para servir de canales de bendición hacia otras personas, en la medida en que nos dejamos usar por Dios para edificar a nuestros semejantes. Un escritor español, Jesús Salvatierra, dice, cuando el fruto del olivo es molido, hay que compartir el aceite que sale de él, que servirá de bálsamo para otros. Por eso este tesoro que tenemos en el Señor debe ser compartido a otros. Debemos animarnos unos a otros. Y hoy, que no podemos vernos cara a cara, tenemos a nuestro alcance las redes sociales que nos permiten hacerlo. Por eso animémonos, para que cuando pase todo este proceso podamos ver el fruto de la cosecha. Podemos confiar plenamente en Dios. Podemos confiar en su competencia. Él es todopoderoso, omnipresente, omnisciente, eterno e inmutable. Y también podemos confiar en su carácter. Él es todo amor, toda bondad. Él es veraz, Él es justo y es santo. Por eso, mis hermanos, aún en medio de tantas dificultades, de tantos problemas, de tantas limitaciones, veamos lo que va a venir detrás con nuestros ojos espirituales y confiemos plenamente en depender del Señor. Podemos depender con toda confianza y enteramente en este Dios que por sobre todas las cosas es fiel en lo que promete. Y Él lo ha prometido que estará con nosotros. Y que ni un solo cabello en nuestra cabeza caerá sin que Él lo sepa. ¿Te animás a confiar en Él totalmente? Oro para que así sea en tu vida. Y el lunes, si Dios lo permite, volveremos a tratar estos temas de interés. Dios te bendice.